Buenos días compañeros, hoy les venimos a hablar sobre fototrofia en bacterias. Nuestro grupo está conformado por Brian Andrés Sánchez, Julián Esteban Gómez, Juan David Ayala y quien les habla Juan Sebastián Gómez. Pero, ¿qué es fototrofia? Bueno, esto es básicamente la capacidad que tienen algunos seres vivos para convertir la luz en energía, pero ya entraremos en contexto más adelante. El sentido de la diversidad microbiana. La diversidad filogenética es el componente de la diversidad microbiana vinculado a las relaciones evolutivas entre microorganismos, es decir, la diversidad de los linajes evolutivos como filos, géneros y especies. La diversidad funcional es el componente de la diversidad microbiana asociado a la forma y la función, y está relacionada con la fisiología y la ecología microbiana. Resulta útil considerar la diversidad microbiana en términos de categorías funcionales porque los organismos con rasgos comunes comparten a menudo características fisiológicas y tienen funciones ecológicas semejantes. Entonces, aquí para responder la siguiente pregunta, ¿por qué un rasgo funcional es compartido por organismos divergentes con consecuencias en el RNA ribosómico? Esto puede ser por la pérdida de genes, que el linaje de un ancestro común se pierde en algunos y en otros no, y a lo largo de la evolución se van distanciando mucho. También puede ser por la evolución convergente, en el que los rasgos evolucionan independientemente en dos o más linajes y no están codificados por genes homólogos. Visión general de las bacterias fotótrofas. Los primeros organismos fotótrofos eran anoxigénicos, es decir, organismos que no generan oxígeno como producto de la fotosíntesis. La fotosíntesis anoxigénica está presente en 5 filos bacterianos, que son los proteobacterias, los cloroflexi, los firmicutes y acidobacterias. Las bacterias fotótrofas tienen diversas características en común. Todas ellas usan pigmentos del tipo de las clorofilas, así como pigmentos accesorios para captar la energía lumínica y transferirla a un centro de reacción unido a la membrana, donde esta energía se utiliza para impulsar las reacciones de transferencia de electrones que finalmente ocasionan la producción de ATP. Estas pueden tener dos fotosistemas, los 1 y los 2, los cuales son las estructuras del centro de reacción de la fotosíntesis. En algunos casos, los pigmentos fotosintéticos se encuentran en la membrana citoplasmática, pero a menudo están en un sistema de membranas fotosintéticas intracelulares que se forman a partir de invaginaciones de la membrana citoplasmática. Estas membranas internas permiten a las bacterias fotótrofas aumentar la cantidad de pigmentos que contienen y así aprovechar mejor la luz de baja intensidad. Cabe resaltar que no todos los fotótrofos fijan carbón, algunos necesitan fuente de carbón para su crecimiento. Y por otra parte, la fotosíntesis oxigénica se conoce solamente en las cianobacterias. Bueno, ahora vamos a hablar de las cianobacterias, que como todos sabemos son bacterias fijadoras de nitrógeno y se caracterizan también por su color verdoso. De hecho, en el pasado se les conocía como verde azuladas. Bueno, entonces empezaremos con su filogenia y clasificación. Se conocen tanto en formas unicelulares como filamentosas, y dentro de estos tipos hay una variación considerable. Se puede dividir en 5 grupos morfológicos: los crococales, organismos unicelulares que se reproducen en fisión binaria; los pleurocapsales, que son unicelulares que se reproducen por fisión múltiple; los oscilatoriales, que tienen formas filamentosas que carecen de heterocitos; los nostocales, que son formas filamentosas que dividen a lo largo de un solo eje y son capaces de llevar a cabo la diferenciación celular; y los stigonematales, que son morfológicamente similares a los nostocales, excepto en que las células se dividen en varios planos y formas. Además, tienen filamentos ramificados. Ahora vamos a hablar un poco de su fisiología. Entonces, son fotótrofos oxigénicos con fotosistemas de tipo 1 y 2, todas las especies que pueden fijar carbono por el ciclo de Calvin. Muchas pueden fijar nitrógeno y sintetizar sus propias vitaminas. Durante el día captan la energía y fijan el CO2, y durante la noche generan energía por fermentación o respiración aerobia de productos de almacenamiento de carbono como el glucógeno. Bueno, aunque el dióxido de carbono
es la fuente predominante de carbono en la mayoría de las especies. Algunas especies pueden asimilar compuestos orgánicos y sencillos como glucosa y acetato en presencia de luz, mediante un proceso llamado fotoheterotrofía. Especialmente las especies filamentosas pueden crecer en la oscuridad utilizando glucosa o sacarosa como fuente de carbono. Cuando hay alta concentración de sulfuro, las especies pueden pasar a ser anoxigénicas, usando el sulfuro de hidrógeno en lugar de agua como donador de electrones para la fotosíntesis. Bueno, y por último hablaremos de la fijación del nitrógeno. Como sabemos, las cianobacterias son el único organismo en que se conoce la fotosíntesis oxigénica. Por esto, muchas cianobacterias son capaces de fijar el nitrógeno. Sin embargo, las enzimas nitrogenasas son inhibidas por el oxígeno. Por lo tanto, la fijación del nitrógeno no es compatible en la fotosíntesis oxigénica. Las cianobacterias han desarrollado diversos mecanismos reguladores para separar la actividad de la nitrogenasa de la fotosíntesis. Por ejemplo, en muchas cianobacterias unicelulares fijan nitrógeno en la noche, cuando la fotosíntesis no tiene lugar. Todas estas constan de heterocistos. Surgen de la diferenciación de las células vegetativas. Entonces, estos intervienen en la fijación de nitrógeno en cianobacterias heterocísticas, rodeada por una gruesa pared celular que impide la difusión del oxígeno hacia el interior de la célula y permite la actividad de la nitrogenasa en un ambiente anóxico. Estos tienen 4 características principales. Pues la primera es que carecen de fotosistema 2, que es necesario para generar oxígeno, que produce el poder reductor a partir del agua. Sin este fotosistema, los heterocistos no pueden fijar dióxido de carbono, de modo que carecen de donador de electrones necesarios para fijar el nitrógeno, o sea, carecerían de piruvato. Pero tienen conexiones intercelulares con otras células vegetativas adyacentes que permiten el intercambio mutuo de materiales. Además, el heterocisto importa el carbono fijado por estas células y lo oxida para obtener electrones necesarios para la fijación de nitrógeno. Y los productos de la fotosíntesis se desplazan de las células vegetativas a los heterocistos y el nitrógeno que fijan los heterocistos a las células vegetativas. Bueno, ahora hablaremos de motilidad y estructuras celulares. Entonces, primero tenemos los tilacoides, que son estructuras que le permiten aumentar la capacidad a las células de captar energía lumínica. La pared celular, que contiene peptidoglucano y su estructura es semejante a las gram negativas. También sabemos que las cianobacterias producen clorofila A y la mayoría tiene unos pigmentos característicos llamados ficobilinas, que actúan como pigmentos accesorios de la fotosíntesis. Las clases de ficobilinas son, como 1, las ficocianinas y las ficoeritrinas. También tenemos las vesículas de gas. Su función es regular la flotabilidad, de manera que las células puedan permanecer en una posición en la columna de agua en que la intensidad de luz sea óptima para la fotosíntesis. Los hormogonios son filamentos cortos y móviles que son fragmentos de filamentos más largos y facilitan la dispersión en momentos de estrés. Tenemos también los acinetos, que son estructuras de reposo que protegen al organismo en periodos de oscuridad, desecación o frío. Y la cianoficina, que es un copolímero de ácido aspartico, y arginina, que se utiliza como producto de almacenamiento de nitrógeno, como falta de nitrógeno en el ambiente. Voy a recalcar que la ecología de las cianobacterias es importantísima en nuestro planeta, puesto que tan solo 2 grupos de ellas realizan en conjunto el 80% de la fotosíntesis marina y el 35% de la actividad fotosintética en toda la Tierra. Además, la fijación del nitrógeno en el mar está dominada por 2 grupos de cianobacterias, las especies unicelulares y las filamentosas.
Bueno, a continuación les hablaré de otro organismo fotótrofo, el cual son las bacterias rojas del azufre. Estas son fotótrofas anoxigénicas que usan sulfuro de hidrógeno como donador de electrones para su fotosíntesis. Como podemos ver, poseen un llamativo color rojo, aunque puede llegar a ser anaranjado o amarillento. Esto se debe al alto contenido de carotenoides que le dan su pigmentación. Poseen fotosistema tipo 2 y también bacteriofila A o B y fijan dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvi. Estas bacterias rojas del azufre están divididas en dos familias, las cuales son Chromaticeae y Ectotiorrhodospiraceae. Las primeras almacenan azufre elemental dentro de sus células y poseen membranas fotosintéticas intracelulares vesiculares, mientras que las otras oxidan sulfuro de hidrógeno a azufre elemental. Bueno, ambas lo hacen, pero la diferencia está donde se depositan. Y también sus estructuras fotosintéticas son sistemas membranosos internos formados por lamelas y son halófilas y alcalófilas, mientras que las cromaticeadas usualmente se encuentran en lagos estratificados donde mediante geoquímica hay alto contenido de sulfuro de hidrógeno como donador de electrones para su fotosíntesis. Estas de acá son más extremófilas y usualmente están en ambientes alcalinos o en ambientes muy salados como salmueras o aguas saladas específicamente, y son muy interesantes porque son de las bacterias más extremófilas conocidas. Bueno, a continuación les mostraré unas micrografías de las bacterias rojas del azufre. En la primera imagen podemos observar células Chromatium Kenny. Aquí podemos observar los glóbulos de azufre, en los cuales se puede observar que efectivamente el azufre se deposita al interior de las células, mientras que en la segunda imagen una Ectotiorrhodospira mobilis, y se puede ver claramente que el azufre se deposita en el exterior de la célula, el azufre elemental, que es el residuo del hidróxido de azufre después de haber sido oxidado. Ya acá en la otra imagen podemos ver las estructuras fotosintéticas, las primeras formadas por lamelas, mientras que las siguientes son formadas por vesículas que son correspondientes a las Chromatium, y las de arriba son las de la Ectotiorrhodospira mobilis. A continuación hablaremos de las bacterias rojas no del azufre. Entre los géneros principales están Rhodospirillum, Rhodopheras y Rhodobacter. Su color es usualmente rojo debido al alto contenido de carotenos, aunque como podemos ver en la imagen puede llegar a ser amarillo y anaranjado, aunque este azul está de color azul y puede llegar a ser verdoso es debido a la ausencia de carotenos por mutaciones o cambios genéticos. A menudo usan fotosistema tipo 2 y poseen bacteriofila A o B. Una de las características principales de las bacterias rojas no del azufre es que son fotoheterótrofas, o sea que la luz hace parte importante de la mayoría de estas bacterias para su crecimiento. Toman diversas fuentes como donadores de electrones para su fotosíntesis, ya sean ácidos, aldehídos, toluenos, aunque usualmente usan hierro ferroso, aunque también pueden llegar a usar sulfuro de hidrógeno. Fijan dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvin, al igual que las bacterias rojas del azufre, y pueden crecer bajo fermentación en condiciones anaerobias. A continuación podemos ver unas micrografías de bacterias rojas no del azufre, entre las cuales están Phosphospirillum fulvum, Rhodoblastos acidophilus y Rhodobacter asparagioides. Y por último les hablaré de los fotótrofos aerobios anoxigénicos, formados por dos clases, alfa proteobacteria y beta proteobacteria. Son heterótrofos estrictos que usan luz como fuente de energía. Esta es la principal diferencia con las bacterias rojas no del azufre, que son heterótrofos estrictos. Y su fotosíntesis anoxigénica se da solo en condiciones tóxicas y pueden fijar CO2, pero depende del carbono orgánico de su alrededor. Esta también tiene como un funcionamiento cíclico, ya que en la noche se produce la bacteriofila A, se da su síntesis de bacteriofila A, mientras que en el día ocurre una serie de fosforilaciones en la bacteria. Vale destacar estas bacterias ya que un cuarto de las bacterias que se pueden encontrar en zonas costeras son pertenecientes a este grupo. A continuación le van a hablar de las bacterias verdes, las bacterias verdes del azufre, que también son otros organismos fotótrofos interesantes. Tenemos las bacterias verdes del azufre, las cuales son un grupo filogenéticamente de fotótrofos anoxigénicos, los cuales constituyen el filo chlorobin. Estos tienen poca versatilidad metabólica y son típicamente bacterias sin motilidad y fotótrofas anaerobias anoxigénicas estrictas.
Además de que el grupo está limitado a ciclos largos y cortos. Ese tipo de baterías, al igual que las baterías rojas del azufre, obtienen sulfuro de hidrógeno como donador de electrones, pero a diferencia de que el azufre que producen lo secretan o lo depositan al exterior de la célula. Algo importante es que la autotrofía en este tipo de bacterias no se basa en el ciclo de Calvin, sino en la inversión de las etapas del ácido cítrico, algo que es único de ese tipo de bacterias que utilizan autotrofía. Tenemos como ejemplo dos bacterias que son la Chlorobium limicola y tenemos la Chlorobium clatratiforme. Posteriormente tenemos los pigmentos y ecología, la cual nos dice que ese tipo de bacterias poseen bacterioclorofilia C, D o E, las cuales albergan en estructuras llamadas clorosomas que canalizan la energía hacia el fotosistema, permitiendo así conducir a la síntesis de ATP. Este tipo de bacterias tiene fotosistema 1 y se conoce que hay de color verde y de color marrón. Esta última debido a la presencia de carotenoides y de bacterioclorofilia E. Luego tenemos posiblemente de que las bacterias, al igual que las bacterias rojas del azufre, estas bacterias viven en ambientes acuáticos anóxicos y sulfurosos, pero con la diferencia de que el clorosoma es una estructura de captación de luz muy eficiente que le permite crecer en intensidad de luz mucho más bajas de las que necesitan otros fotótrofos. Aquí tenemos como ejemplo la Cetepidum, la cual es una bacteria verde del azufre termófila y formada en sus tapetes microbianos en fuentes hidrotermales ricas en azufres. Además, crece rápidamente y se puede manipular genéticamente por conjugación y transformación. Por eso se ha convertido en el organismo modelo de este tipo de bacterias. Aquí seguimos con los consorcios de bacterias verdes del azufre. Estos consorcios son asociaciones íntimas de dos miembros con una bacteria o organótrofa en el cual se benefician ambos socios, y es probable de que existan en la naturaleza distintos componentes fotótrofos y quimiótrofos. En el componente fotótrofo llamado epibionte, está físicamente unido a una célula central no fotótrofa y se comunica con ella de diversas formas. Tenemos acá ejemplos como la Chlorochromatium aggregatum, la cual se utilizaba para describir frecuentemente el color verde de algunas bacterias, y también tenemos la Pelochromatium, que se ha utilizado para describir el color marrón observado frecuentemente. Aquí tenemos estas imágenes, vamos a ver de literal de que estoy señalando acá. Es importante porque muestran la micrografía electrónica de transmisión de una sección transversal de un consorcio, y estas flechas que estoy señalando en esta parte nos muestran los clorosomas en los epibiontes. Posteriormente tenemos las bacterias verdes no del azufre, las cuales son fotótrofos anosigénicos del filo Chloroflexi. Ese filo contiene distintos lineajes como la clase Chloroflexi, además de que el resto del filo está formado por organismos metabólicamente diversos, quimioorganótrofos, aerobios y anaerobios, así como los dialococoidetes, que son desalogenadores. Algo importante es que todos los representantes cultivados de las bacterias verdes no del azufre son bacterias filamentosas que pueden desplazarse por deslizamiento. Crecen mejor como fototerótrofos, aunque también crecen fototróficamente usando hidrógeno molecular o sulfuro de hidrógeno como donadores en la síntesis. La mayoría de las bacterias verdes no del azufre crecen también en la oscuridad mediante la respiración aerobia de una gran variedad de fuentes de carbono. Además usan fotosistema 2 y bacterioclorofilia A y clorosomas. Aquí voy a señalar esos estudios de ensayo que se muestran acá, las cuales muestran un cultivo de C. auranticus en la derecha y Roxiflexus izquierda. La Roxiflexus es amarillo porque carece de bacterioclorofilia C y de clorosomas. Heliobacterias son un grupo filogenéticamente coherente de bacterias fotótrofas gram-positivas que pertenecen al filo Firmicutes. Las heliobacterias son fotótrofas anoxigénicas, sintetizan pigmentos exclusivos que son la bacterioclorofila G y usan fotosistemas de tipo 1. Estos organismos crecen fotoheterotróficamente usando un espectro reducido de compuestos orgánicos, entre los que se encuentran el piruvato, lactato y el acetato,
y el butirato. Comprenden 5 géneros que son los Heliobacterium, los Heliophyllum, los Heliorestis, Heliomonas y Heliobacillus. Todas las heliobacterias que se conocen forman bacilos o células filamentosas. Si bien Heliophyllum se diferencia de las otras porque sus células forman grupos que se mueven como una unidad, produce esporas. Las heliobacterias son anaeróbicas estrictos, pero además de crecer fototróficamente, pueden hacerlo quimiotróficamente en la oscuridad por fermentación del piruvato. Las acidobacterias fotótrofas. Se ha descubierto fotótrofos anoxigénicos que crecen en tapetes de microorganismos fotosintéticos de una fuente hidrotermal en el Parque Nacional Yellowstone, que son las C. thermophilium. Es un fotótrofo anoxigénico tolerante al oxígeno y termófilo del filo acidobacteria, de modo similar a las bacterias verde del azufre. C. thermophilium también produce bacterioclorofila A y C, esta última en clorosomas, y utilizan fotosistemas del tipo 1. No obstante, a diferencia de las bacterias verdes del azufre, C. thermophilium también puede crecer de manera aerobia, como lo hacen los fotótrofos anoxigénicos aerobios. En cuanto al metabolismo del carbono, esta es un heterótrofo que utiliza ácidos grasos de cadena como donadores de electrones para la fotosíntesis, pero a diferencia de las bacterias verdes del azufre y de las verdes del no azufre, no pueden crecer de manera autotrófica. Muchas gracias, profesor. Espero le haya gustado nuestra exposición.